Hola amigos, bienvenidos a otra lección más de este curso de alemán. Falsos amigos, ese es el tema que nos trae hoy a este video. O sea, esas palabras que cuando uno es nuevo en el idioma y no las ve por primera vez, se le parecen mucho a una palabra que uno conoce del español, ¿vale? Pero resulta que su significado pues es muy diferente. Parecieran ser palabras que podemos entender fácilmente sin aprenderlas, sin estudiarlas, pero en realidad su significado es muy distinto, nos van a inducir a cometer errores. Mi nombre es Esteban y esto es Los falsos amigos en el alemán. Falsos amigos hay muchísimos. Yo obviamente les voy a traer los más importantes, los más clásicos, los más comunes, y tienen que empezar por saber que hay una lista de falsos amigos respecto a cada idioma. Es decir, yo puedo tener unos falsos amigos respecto al español, respecto al inglés y obviamente respecto a cualquier idioma, porque siempre van a haber palabras que se parecen a las de otros idiomas. Entonces este video se trata de falsos amigos con el español y algunos de los más importantes del inglés. Rat. Esta palabra obviamente cuando uno no la conoce, lo primero que a uno se le viene a la mente es que significa rata, el animal. Pero en realidad esta palabra significa consejo, ¿vale? Como cuando uno da un consejo. Esta palabra es masculina de arrat, direte. Entonces, ¿cómo se dice rata? Pues rata, señores, se dice rate y es femenino además. Dirate, dirraten. Entonces, se parece, pero ya ven que puede haber confusión. Esta sí es otro clásico que tienen que saberse sí o sí, que es Gymnasium. Obviamente uno ve esta palabra y uno dice, no, pues gimnasio, pero no. Gymnasium, señores, hagan de cuenta que un preuniversitario que se puede tomar en el colegio, ¿vale? Que lo toman los estudiantes que van a estudiar después carreras universitarias. Es como una segunda parte de la secundaria. Eso se le llama en Alemania Gymnasium y es neutro, das Gymnasium. Mientras que el gimnasio donde uno va a hacer ejercicio se dice Fitnessstudio y es neutro también, das Fitnessstudio. Mantel. Esta palabra lógicamente le suena a uno como a mantel, es decir, como lo que uno pone sobre la mesa, por ejemplo, esa tela para cubrir la mesa o algo así. Pero no, mantel en alemán quiere decir abrigo, un abrigo. Y es una palabra masculina, de mantel, die Mäntel. Entonces, ¿cómo se dice mantel? Pues mantel, señores, se dice Tischdecke. Es decir, como cubridor de mesa. Tisch es mesa y Decke es como algo que cubre, cubierta. Entonces, Tischdecke, pues el mantel. Regal. Obviamente uno ve esto y dice, no, pues regalo. Regal, por cierto, es una palabra basiquísima que les va a salir en cualquier examen a uno y significa estantería. O hagan de cuenta, es como esos espacios en donde, en una biblioteca, en un mueble donde uno puede poner un libro, puede poner cosas. Esto detrás mío, por ejemplo, es un regalo. Mientras que regalo se dice Geschenk, ¿vale? Das Geschenk, die Geschenke. Esta palabra también es necesario que se la sepan, es muy básica. Esta es otra clásica, Karte. Karte, uno dice, no, pues carta. No, Karte quiere decir tarjeta, es decir, no se refiere a la carta que uno escribe, uno le escribe a un amigo una carta, esa carta no es carte. Carta se puede referir, por ejemplo, a una tarjeta coleccionable, mientras que la carta que uno le escribe a los amigos, por ejemplo, esa es brief, de a brief. Miren esta maravillosa palabra, Ferien, ¿no? Ferien, para uno es clarísimo que eso es feria. Pues Ferien, die Ferien, en realidad lo que significa son las vacaciones. Se refiere más como a las vacaciones, por ejemplo, del colegio o de la universidad, a ese periodo de tiempo donde uno no tiene clase, donde uno es libre. Esas son die Ferien. Mientras que feria, es decir, ese lugar donde hay así como varios eventos y muchas cosas para ver, eso se dice die Messe. Die Messe, ya ven que es muy distinto. La boa, para muchos esta sí es fácil, pero para otros no. Porque la boa, muchos pueden creer que significa labor, pero la boa en realidad quiere decir laboratorio. Das Labor, die Labors, mientras que la labor, que se podría entender también como el trabajo, pues die Arbeit. Lea, esta palabra yo ya la había mencionado en el video de adjetivos, porque pues parece que dijera leer, ¿no?
Obviamente no tiene nada que ver, ni siquiera es un verbo. Lea quiere decir vacío, cuando algo está, un recipiente está vacío, pues está lea. Mientras que leer, el verbo se dice lesen. Esta palabra es bien curiosa, demostración. Uno lee esto y uno dice, no, pues la demostración, ¿no? Lógico, es obvio. No, demostración se refiere, por ejemplo, a una manifestación, ¿vale? Un grupo de personas que están haciendo una manifestación, pues eso se le llama demostración. Pero en cambio, si ustedes se refieren a algo que se trata de demostrar, no sé, un problema, una solución, o demostrarle a la policía que usted no cometió un crimen, esto se llama Beweis. Der Beweis, die Beweise, ¿sí? Es como las demostraciones, las pruebas de algo. A muchos la primera vez que ven esta palabra que están viendo, que es arts, y que es una profesión, a uno le suena algo así como artista, ¿no? Como arte. Pero no tiene nada que ver. Arts, señores, quiere decir médico o el doctor, de arts. Mientras que al artista le decimos Künstler, der Künstler, eso es un artista. Stufe. Hay gente que cree que esta palabra a priori quiere decir estufa. Stufe. Pues no, Stufe significa, señores, escalón. Escalón, por ejemplo, un escalón de los que uno sube, pero también se puede referir a un nivel de algo, ¿sí? Como que cuando algo tiene diferentes niveles, por ejemplo, su nivel de alemán, si usted es A1 o es un profesional C2, entonces eso también es un Stufe. Mientras que estufa, ¿vale? Lo que hay en la cocina, pues eso se dice Ofen. Miren esta belleza de palabra, ángel. Lógicamente, uno pensaría que esto es un ángel. Pero en realidad lo que esta palabra significa, y es una palabra femenina, significa caña de pescar. Mientras que ángel se dice Engel en alemán, ¿vale? Engel. Otra clasiquísima es esta que están viendo, Art, die Arten. Obviamente uno ve esto y uno dice, no, pues arte. Art en alemán, señores, significa manera o tipo. Para que lo entiendan, por ejemplo, cuando ustedes dicen ese tipo de cosas o ese tipo de gente, es como dice art. Ese tipo se dice art. Algunos encuentran esta palabra curiosa que es prima, ¿vale? Se escribe tal cual. Y obviamente no significa prima, sino que esta expresión prima es algo así como genial, maravilloso, fantástico. Mientras que la prima, es decir, la hija de mi tío, esa prima se dice cousine, die Cousine. Esta palabra también es muy usada, que es die Tablette, ¿vale? Lógicamente uno dice pues la tableta, puede ser una tableta de chocolate o algo, pero no. Esta palabra, señores, se refiere específicamente a una píldora, o sea, una píldora que uno toma, por ejemplo, para el resfriado o para cualquier cosa, un medicamento, se dice así, die Tablette. Mientras que una tableta de algo, de chocolate, de lo que sea, se dice Tafel. ¿Listo? Esta palabra también confunde a muchos, que es termin, y es una palabra a uno de las más básicas, y a uno le suena como que es algo así como de término, de terminar, ¿no? Termin. Pues, señores, esta palabra lo que significa es cita. Cuando uno tiene una cita, pero no una cita romántica, ni mucho menos de salir con alguien en plan romántico, sino cuando tienen una cita de algo importante, como en su agenda. Usted tiene que ir a cumplir un compromiso, ya sea, no sé, en su banco, en la universidad, donde sea. Entonces usted tiene una cita con el médico, una cita. Esta también es muy clásica, que es compás, de a compás, di compase. Lógicamente uno ve esto y uno dice, pues eso es un compás. Pues resulta y pasa que no, sino que lo que significa es brújula. Es decir, el instrumento que uno usa para ver dónde queda el norte, para orientarse. Eso es, en alemán se dice compás. Mientras que en alemán ese instrumento con el que uno dibuja círculos se dice Zirkel, y es masculino, der Zirkel, die Zirkel, y de hecho se parece a círculo, entonces ya uno se acuerda. Esta puede ser para algunos curiosa, que es arena, ¿vale? Arena es una palabra que existe en alemán y obviamente no significa arena, sino que se refiere como a un estadio, a un lugar donde se juega, se disputa una competencia, ¿no? Mientras que lo que para nosotros es arena,
la arena que son el material, pues esto se dice der Sand, der Sand. ¿Y qué les parece esta? Ente. Ente, pues también existe en español, que es como un ente, ¿no? Algo que es sobrehumano. Pues obviamente no significa eso. Ente en alemán, señores, quiere decir pato. O sea, el animal pato se dice ente, mientras que ente en alemán se dice Wesen o Entität, ¿vale? Das Wesen, como una entidad. Esta, señores, es otra muy vital que se la tienen que saber sí o sí porque es de todos los días, que es komisch. Komisch es un adjetivo, obviamente uno dice, no, pues cómico, o algo gracioso, komisch. No, komisch quiere decir extraño, que es muy distinto. Komisch es como algo que como que no encaja, como que es muy raro, rarito, komisch, ¿vale? Mientras que algo que es cómico, pues se puede decir lustig, witzig o algo así, ¿vale? Pero no komisch. Concurrence, esto parece español y uno dice no, concurrencia. Concurrencia es, para los que no lo saben ni en español, pues como la gente que asiste a un lugar, es la concurrencia, ¿no? Pero Concurrence en alemán no quiere decir eso. Concurrence quiere decir competencia. Mientras que en alemán, si queremos referirnos a la gente que asiste a un lugar, no decimos Concurrence, sino que se puede decir, por ejemplo, Menschenmenge, lineal. Obviamente uno dice, pues algo que es lineal. No, lineal en alemán, señores, significa ese instrumento que en muchos países nosotros llamamos la regla, con la que uno hace líneas rectas. O sea, sí tiene como una relación, pero no es lo mismo, ¿vale? ¿Se acuerdan ese instrumento del colegio que tiene como numeritos y uno lo usa para hacer líneas rectas? Yo conozco eso como regla, en otros países no sé cómo se le llame, pero en alemán eso se llama lineal, das lineal. Mientras que si queremos decir algo que es lineal en alemán, podemos decir, por ejemplo, ländlich. Mape, obviamente uno cree sin saber que esto significa mapa, pero no, mape, señores, quiere decir carpeta. Die Mappe, die Mappen, o sea, la carpeta. Mientras que si queremos decir cómo se dice mapa, entonces, pues mapa se dice Karte o Landkarte. Los que se vengan a estudiar Alemania se van a encontrar mucho con esta palabra que es Mensa, ¿vale? Y no quiere decir nada de alguien que es menso, ni mucho menos. Mensa, señores, es como ese restaurante para estudiantes. Hagan de cuenta, es como el lugar de una universidad donde los estudiantes pueden ir a servirse, autoservirse su almuerzo a precio cómodo, precio de estudiante, sentarse y consumirlo. Eso es la mensa. Mientras que una persona a la que groseramente llamamos mensa, pues se puede decir dumm. Esta palabra es curiosa, pero es importante que les explique un detalle, que es profesor. ¿Listo? De a profesor. Obviamente uno ve y uno dice, no, el profesor. Y hasta cierto punto sí, pero ni tanto, ¿saben? Profesor se refiere más como a un catedrático, un profesor, pero no el profesor como de la escuela, el que llega uno al colegio y le da clases. No, ese profesor no se dice profesor. Profesor se refiere a un profesor que da cátedra en una universidad. Entonces sería más apropiado decirlo como catedrático. Profesor es más como catedrático. Mientras que si queremos hablar del profesor del colegio, pues ese profesor se dice Lehrer. ¿Listo? De a Lehrer. ¿Qué tal esta? Raquete. Raquete, obviamente uno la puede confundir con raqueta, ¿no? El instrumento para jugar tenis. Pero raquete, señores, en alemán, esta palabra quiere decir cohete. ¿Listo? Un cohete es raquete. Mientras que si queremos hablar de la raqueta para jugar tenis, pues este instrumento se dice Schläger o Tennisschläger, ¿vale? Es masculino, der Tennisschläger. Salz, no vayan a confundir esta palabra con salsa, porque esta palabra significa sal, es decir, la sal que uno le echa a los alimentos para que queden salados, o la sal del mar, salz. Mientras que salsa, señores, se dice sauce. Miremos brevemente los más clásicos del inglés. No voy a traerles toda la lista porque sería interminable, pero sí los más importantes, los que pueden llevar a la mayoría a confundirse. Por ejemplo, esta, miren, gift. Los que saben inglés saben que esta palabra en inglés quiere decir regalo,
Pero en alemán es algo muy opuesto. En alemán Gift significa veneno. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren decir en alemán que le van a dar un regalo a alguien y dicen que le van a dar ein Gift, pues en realidad lo quieren envenenar. Entonces tengan cuidado con eso. Una clasiquísima, señores, chef. Chef, obviamente, y de hecho en español también aplica que uno le parece que es la persona que cocina, el que ejerce la cocina como profesión, el chef. Pero en alemán, señores, no tiene nada que ver. En alemán, chef quiere decir el jefe. ¿Listo? Es decir, der Boss. Su jefe en cualquier empleo, el que sea su jefe es der Chef. Mientras que si vamos a hablar de el chef, es decir, el que cocina, pues se dice der Koch. Esta es otra clasiquísima, señores, que es die Rente. ¿Listo? En inglés, los que saben inglés saben que está la palabra rent. Rent, que es lo que uno paga, ¿no? El arriendo que uno paga cada mes, pues eso es rent. En alemán, Rente no quiere decir eso, sino que se refiere a la pensión. ¿Listo? Es decir, lo que usted recibe cuando ya se jubila y no tiene que trabajar más y le dan como un pago. Eso es die Rente. Sé, obviamente, esta palabra, y además como es un cuerpo de agua, a uno le parece que puede coincidir. See en alemán quiere decir lago, ¿vale? Y no tiene nada que ver con el see inglés, que es mar. ¿Listo? Son cosas muy diferentes, un mar a un lago. El mar se dice das Meer, ¿listo? En alemán, das Meer, mientras que see es el lago. Este verbo, señores, bekommen, se le puede parecer a muchos al verbo inglés que es become, que quiere decir como llegar a ser o convertirse. Bueno, pues en alemán bekommen significa obtener. ¿Listo? O sea, no tiene nada que ver, son muy diferentes. Caución. Esta palabra se parece muchísimo a una palabra muy famosa del inglés que es caution, que quiere decir precaución. O sea, en inglés esta palabra significa como precaución, cuidado, pero en alemán caución no tiene nada que ver. Lo que quiere decir es depósito. Es como ese dinero que uno da por adelantado cuando va a rentar algo y que se lo devuelven cuando uno ya deja de usar ese algo, ¿vale? Como medida de seguridad en caso de que uno dañe algo. Este también es una de las más traicioneras, hell, ¿vale? Se escribe exactamente igual, solo que en inglés esta palabra quiere decir infierno, es decir, el lugar al que, según muchas religiones, muchos de vosotros podríais terminar. Pero en alemán, señores, esta palabra quiere decir claro. ¿Listo? Algo que es claro como la luz del día, eso es hell. Y por último, señores, esta palabra es muy importante que la sepan, dick. Yo tengo la sospecha que en mi audiencia nadie nunca ha escuchado esta palabra ni la conoce, pero en inglés esta palabra se refiere como al genital masculino, claro que de una forma un poco grosera. En alemán esta palabra también existe y se escribe exactamente igual, solo que en alemán dick quiere decir gordo, ¿listo? O también algo que es grueso, es una palabra que también es muy grosera, pero se le puede decir a una persona, por ejemplo, du bist dick, se entiende, pero es supremamente grosero, es como si tú le dijeras a alguien, estás gordo, ¿sí? Entonces ambas son groserías, pero son significados muy distintos. Eso fue todo por este video, muchas gracias por visitarme. Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete para estar pendiente porque hay muchos temas más del A1. Gracias por visitar, hasta luego.